Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Doctor Bedoya, queremos preguntarle por qué desapareció de Colombia prácticamente o se redujo a una proporción ínfima de lo que teníamos la producción algodonera. En Colombia hubo una producción algodonera importante, muy importante, especialmente en el Tolima y en la costa atlántica, y de pronto eso se acabó. ¿Por qué? Eso es imposible revivir. ¿Qué pasa con el algodón en Colombia? Porque estamos importando algodón para poder fabricar aquí las prendas de vestir que vienen del algodón como materia prima. Pues mire, usted muy bien lo ha dicho, aquí ha habido un tema de importaciones históricas de prendas de vestir, inclusive la materia prima en su momento desafortunadamente no tuvo los precios que merecían para tener una rentabilidad que permitiera pensar en la expansión del cultivo y por eso se vino a pique, pues porque estamos sujetos a la competencia internacional y al mercado internacional del algodón. Pero uno pudiera decir que hay una buena noticia en la medida en que el total de hectáreas cultivadas para este año, en el caso de algodón, ya sube las 18.384. Son 564 agricultores, doctor Londoño, en dos regiones del país, como ustedes lo han dicho, en la costa caribe colombiana y en el centro del país, particularmente en el departamento del Tolima, que es donde está el fuerte. Pero este es un sector como el caso del café, como el caso del azúcar, como el caso de la palma, que está sujeto a los vaivenes de los precios internacionales. Solo para darle un ejemplo, en el último año, entre agosto del 2018 a julio del 2019, el precio internacional del algodón ha caído 25 centavos por libra. Eso es una cosa que es importante para nuestros productores y hoy los productores están produciendo por debajo del costo de producción. De tal manera que se hace un esfuerzo, evidentemente ha habido como un renacer del algodón en esas zonas del país, pero pues cuando uno está sujeto a los precios internacionales, pues evidentemente, salvo los mecanismos de cobertura y algunos apoyos por parte del gobierno, pues resulta bastante complicado. Pero tiene que haber alguna parte del mundo donde sea buen negocio sembrar algodón, porque si no, se habría caído en todas partes la producción algodonera y estarían subiendo los precios. Algo Indudablemente, tiene que estar mire, pasando. indudablemente, y mire, la producción mundial de algodón para la temporada 2019-2020 seguramente va a alcanzar las 27 millones de toneladas, que es un crecimiento del 6%. Como le digo, la situación en Colombia es bastante particular. Con algodón viene haciendo un gran esfuerzo de la mano del gobierno nacional para recuperar el cultivo. Se están discutiendo temas de importación de maquinaria que son favorables para ellos. Se están haciendo unos temas de compra con transformadores locales que prácticamente son dos o tres, y eso ha hecho que en el último año el cultivo de alguna manera vaya sacando la cara. Pero insisto en que el tema de los precios internacionales, pues obviamente hace más complicado el ambiente. Sin embargo, con el complemento de la tasa de cambio, yo creo que eso puede llegar a compensarse, pero definitivamente no es una solución perdurable en el tiempo. ¿Hasta qué límite, hasta qué punto llegamos a tener producción algodonera en Colombia? ¿Cuántas toneladas de algodón llegamos a producir, doctor Bedoya? ¿Usted lo recuerda? No, doctor Londoño, ahí sí le digo, no lo recuerdo, no lo recuerdo bien, pero recuerdo cuando yo estaba en la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, y estoy hablando del año 1997, que evidentemente el algodón era un tema no solamente de una importancia económica eh, suprema, sino también un peso político muy relevante. Y yo creo que el esfuerzo que se ha venido haciendo con algodón en los últimos años precisamente busca cómo recomponer esa situación. Sí, es, eh, es lamentable que eso se haya caído, que la producción de algodón en Colombia no sea rentable por una competencia internacional que uno se pregunta por qué esa competencia se produce si no es por la revaluación del peso, porque ese es el gran tema, usted lo sabe muy bien. Todos los afiliados a esa sociedad de agricultores se quejarán todos los días del dólar barato. Ahora está menos barato por efecto de unas circunstancias que lo han llevado a 3.400 pesos, pero sigue siendo muy barato con respecto a la evolución del IPC, del índice de precios al consumidor en los últimos años. Todo Pues aumenta de fíjese, precio. Sí, diga. pues fíjese que en la SAC tenemos las dos caras de la moneda, como usted bien lo ha dicho. El incremento en la tasa de cambio para nuestros exportadores, pues evidentemente los favorece, y más ahora
que el tema del aguacatejas, el tema de la piña, el tema de los cítricos, las nuevas posibilidades que se abren para otros productos, pues el banano, que ahora seguramente hablaremos de ese producto, les ayuda y les compensa de alguna manera muchos otros factores que necesitan hoy en día. Sin embargo, para los que son importadores de insumos y de materias primas, pues usted sabe que los fertilizantes y los agroquímicos que pueden llegar a pesar entre el 20 y el 40% del costo de producción para los cultivos, pues ahí sí que les complica la existencia y de la misma manera para los importadores de materia prima. Entonces eso es como un juego de suma cero, pero definitivamente, como usted lo ha dicho, aquí no hay una tasa de cambio de equilibrio en este momento y estamos al vaivén de lo que ocurra en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Doctor Bedoya, usted mencionó el tema del banano y estamos muy preocupados los que somos ignorantes en esa materia, porque si ese hongo llega a extenderse por los cultivos de banano y de plátano, pues habremos perdido una producción importantísima tanto para el consumo interno como para la exportación. ¿Cuándo podríamos decir si esa plaga está totalmente controlada y ese hongo no prosperó en Colombia? ¿Cuándo quedaríamos tranquilos? Pues, doctor Lomaño, decirle cuándo, francamente, sería una mentira porque eso es un tema que hay que hacerle seguimiento detallado. Y para su audiencia, muy importante conocer lo siguiente. Lo primero es que Augura y Asbama, que son los gremios bananeros de nuestro país, y Asofrucol, que también tiene el tema de plátano, porque son musáceas las que se pueden afectar por este hongo, vienen trabajando desde el mes de junio con el ICA cuando se levantó la alerta o se presentó la sospecha en unos predios en el departamento de La Guajira. La Guajira tiene más o menos 2.400 hectáreas, en cultivo de banano y ya después de la contención y lo que se ha venido haciendo, las hectáreas que se han visto afectadas por el Fusarium raza 4 son 175. Hay que tener presente que el país entre banano y plátano puede llegar a tener más de 500.000 hectáreas. Entonces, digamos, estamos hablando de una muy pequeña cantidad de hectáreas comparado con lo que es la producción nacional. Pero por la misma razón, lo que hay que hacer es contener el hongo. También a su audiencia quiero decirle que lo primero es que eso no se pasa a la fruta, entonces comer banano y plátano no tiene ningún problema. Lo segundo es que no debe afectar nuestras exportaciones porque nosotros además exportamos producto a los países que no son productores y pues como lo he dicho no van la fruta. Y tercero, pues evidentemente aquí lo que se ha hecho es erradicar esas 175 hectáreas que se han visto afectadas porque además el fusarium queda en el suelo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno nacional por directriz del mismo presidente de la República y con una enorme colaboración por parte del ICA y de los gremios productores? Se han levantado puestos de control en el departamento de La Guajira para hacer la desinfección de camiones que van hacia el departamento de Magdalena o que inclusive van pues para otras zonas del país. Segundo, se ha hecho un barrido de prácticamente todo el departamento con sobrevuelos inclusive acompañados del ejército, la fuerza aérea, drones, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que es las medidas de mitigación y prevención. En la prevención pues es la bioseguridad que nuestros productores implementen en sus fincas y para eso los tres gremios que he mencionado de la mano del ICA pues vienen trabajando para que los productores ante cualquier sospecha levanten la mano. Entonces, escúcheme un poco larga la respuesta, pero creo que es importante dado el espacio que usted muy generosamente me brinda y es que se está haciendo todo el esfuerzo, se ha contenido en un lugar muy pequeño comparado con lo que es el total de producción nacional. No estamos exentos de que pueda aparecer en otro lado, pero se están siguiendo todos los protocolos internacionales e inclusive los nacionales que tenía el ICA montados desde el 2016 para atender una situación como la que hoy se ha presentado. Doctor Bedoya, ¿es cierto que ese hongo viene desde Australia? No, doctor Fernando, no se sabe de dónde viene. Precisamente la demora que se tuvo para tener la prueba confirmatoria es porque tocaba analizar totalmente el genoma de este hongo, que eso se hace en un laboratorio especial en Holanda. Y en este momento lo que está haciendo el ICA es precisamente un análisis comparado de cepas para poder tratar de estimar, o establecer cómo pudo haber llegado y de dónde pudo haber llegado. Pero hay muchos países, creo que son más de 10 países en el mundo que tienen el Fusarium raza 4, pero acá hay diferentes hipótesis que pueden llegar a
a llegar a hacer pensar que provino del vecindario, en particular de Venezuela, pues porque allá no hay controles y no se sabe si lo hay o no lo hay, en una maquinaria usada, porque es que más el hongo puede venir en las botas, en los pantalones, en maquinaria, pues eso puede ser por transporte humano, por máquinas como lo he mencionado. Entonces es muy difícil en este momento llegar a decir de dónde vino. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han venido expertos internacionales de Holanda, pero en particular de Australia, porque Australia ya lo tiene. Y entonces, pues obviamente usted sabe que los países cuando declaran esas situaciones de emergencia, pues lo que buscan es nutrirse de expertos que ya han sufrido una situación como esa para entender mejor, además de los protocolos que se tenían establecidos en Colombia, cómo se puede llegar a manejar la situación. Por eso es que el tema de Australia ha salido a relucir. Doctor Bedoya, Colombia tiene una vocación que muy pocos países tienen en el mundo para la producción agrícola y pecuaria y especialmente para la producción agrícola. Por ejemplo, la altillanura puede ser la despensa para América y tal vez para la humanidad. 12 veces el valle geográfico del Cauca, con una potencialidad productora descomunal. Hay zonas en el Sucre, en la costa atlántica, que son privilegiadas. La Mojana, por ejemplo, tiene la capa vegetal más profunda del mundo. Colombia pudiera y debiera ser una gran potencia agrícola en el mundo. Y nos encontramos con la noticia de que el último presupuesto de la nación reduce el que está destinado al Ministerio de Agricultura. Y sinceramente, doctor Bedoya, no entendemos. Sí, doctor Fernando, mire, a nosotros, y lo hemos hablado con el ministro de Agricultura, y por eso también hemos querido poner en conocimiento de la opinión pública este tema, es un contrasentido que el sector agropecuario, primero, como usted bien lo ha dicho, tenga semejante potencial. Segundo, que evidentemente desde el punto de vista de la política pública es una prioridad para el gobierno del presidente Duque, entendiendo las dificultades fiscales que pueda tener nuestro país, pues nosotros sí le hacemos un llamado al gobierno y al Congreso para que no se reduzca y por el contrario se incremente el presupuesto del sector agropecuario para el año 2020. Estamos hablando de 17 billones de pesos, perdón, de 1.79 billones de pesos que el gobierno presentó al Congreso de la República cuando veníamos de 2.4 o 2.2 según las cifras que usted mire con las apropiaciones que se hicieron al principio del 2019. Porque además sí es una cosa muy importante y muy lamentable. El presupuesto de inversión cae en más de 148.000 millones de pesos y dentro de esa caída en el presupuesto de inversión, el del ICA lo están reduciendo aproximadamente en un 18%. Y pues aquí tenemos no solamente el tema del fusario, tenemos la necesidad de mejorar nuestro estatus sanitario y cuidar nuestros vegetales y nuestras frutas y nuestros animales precisamente por las oportunidades que tenemos en mercados internacionales. Entonces, usted bien sabe, usted fue ministro, sabe cómo es esto, que a veces el Ministerio de Hacienda dice a todo el mundo le toca poner, pero pues aquí yo creo que hay que mirarlo también desde la lógica estratégica, desde la lógica de la política pública, y por eso el llamado que estamos haciendo el día de hoy. Claro, porque a la agricultura se dice le toca poner, pero resulta que la agricultura puede ser la gran fuente de ingresos para el país, el gran desarrollo del país, cuando el mundo se está aproximando a situaciones que pueden ser de hambruna en muchas regiones, doctor Bedoya. Es, es Y que esto no es un cuento, es que creen que esto es un cuento y que esta es una alegoría que estamos haciendo. No, esto es la realidad. El mundo está muy cerca de tener un problema alimentario enorme y entre los pocos países que pueden contribuir a solucionar ese problema sin tumbar el bosque está Colombia. Entonces, volvemos a decirle, no entendemos. es que mire, usted pone un tema que es fundamental. Hace pocos días algunos medios internacionales y nacionales resaltaron este informe del panel que generó las Naciones Unidas para el tema del cambio climático. Y ahí precisan lo que usted está mencionando. Uno, que con el tema del cambio climático, las sequías o las inundaciones, pues básicamente se está generando un riesgo en materia de alimentación a nivel global. Segundo, que hay países donde, como en el caso de Colombia, por las condiciones que tenemos tropicales, pues precisamente hay una enorme oportunidad. Y esto sirve para combatir el hambruna, para combatir las posibilidades
que países de mayores ingresos enfrenten olas migratorias, y en tal sentido uno lo que diría, hombre, tenemos una enorme ventaja en Colombia, pues aprovechémosla. ¿Cómo? Pues obviamente hay que tener más presupuesto para hacer bienes públicos, hay que hacer todas las labores que se hacen en materia de infraestructura para conectar los centros de producción con los centros de consumo, y algo que usted mencionó que es absolutamente relevante, hacer una lucha frontal contra la deforestación que hacen aquellos que tienen actividades ilícitas, y por el contrario, cómo fomentar la agricultura, el sector pecuario en esas 40 millones de hectáreas de frontera agrícola que tiene el país, cuidando los bosques que están por fuera de esa frontera de Colombia, sin oportunidades de alimentación a tantos millones de habitantes que tiene nuestro planeta. Hace muy poco un país africano, del Cuerno de África me parece, lanzó un proyecto para sembrar no sé cuántos millones de árboles el mismo día y batió todos los récords. Y Colombia debiera estar emplazada a un tema similar, sembrar y sembrar y sembrar árboles y sembrar la tierra. Ahí está nuestro futuro y ahí es donde tenemos una ventaja comparativa absoluta, que era la que nos enseñaban en clase de economía sobre el comercio internacional. Uno tiene ventajas y Colombia tiene la ventaja de su tierra. Habrá que aprovecharla. Esperamos que algún día, ¿no? Pues miren, hay estudios que dicen que Colombia puede llegar a tener un potencial en materia de cultivos forestales del orden de las 7 millones de hectáreas. Nosotros hoy, para sus oyentes, tenemos una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas y solamente cultivamos o explotamos 7 millones en todos los cultivos que hacen parte del agro. Entonces, podríamos inclusive estar mucho mejor que Chile y Uruguay, y eso es parte del diálogo que hemos entablado con el gobierno nacional, y uno de los 12 pactos que se firmaron con el señor presidente y la vicepresidente es precisamente el de cómo adelantar y masificar el tema de los cultivos forestales, pues por compromisos medioambientales, pero como una oportunidad de generación de empleo y de riqueza para el país. Con la condición de que aquí los arbolitos crecen al doble de la velocidad y a más del doble de la velocidad de lo que pueden crecer en Chile. Es que son ventajas increíbles y Chile tiene una frontera forestal gigantesca, exporta miles de millones de dólares en productos derivados de la madera y nosotros deforestamos, deforestamos y deforestamos gracias a la cocaína. No hay derecho. Doctor Bedoya, este es un tiempo para la agricultura. Aquí hay que cambiar de mentalidad y aquí hay que entender que si Colombia tiene una ventaja en el mundo es precisamente esa, su tierra, para sembrar, sembrar y sembrar. Doctor Jorge Enrique Bedoya, pues ojalá el hongo este nos llegue, por favor, ojalá nos llenemos también de algodón y los confeccionistas no tengan que importar algodón de cualquier lugar del mundo y ojalá finalmente entendamos que el porvenir de Colombia pasa por el porvenir de su tierra. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Usted muy amable como siempre por su invitación.